Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse. El objetivo de estos ciclos de capacitación continua que hemos denominado Aprendiendo Juntos es fortalecer los vínculos con profesionales de la salud, distribuidores, equipos de ventas, entre otros, a través de estas charlas de interés. Buscamos vincular nuestra marca con el público externo. La temática que nos convoca hoy es cómo evitar la obstrucción de catéteres, importancia de una correcta intervención. Nos va a estar acompañando como disertante el licenciado especialista José Luis González, quien es supervisor de enfermería en el Hospital Nacional de Pediatría Garrahan, es docente adjunto del Departamento de Salud de la Universidad Nacional de Avellaneda y es miembro fundador de la comisión directiva de ATISPA. Ahora sí, le cedo la palabra al licenciado José Luis González para que dé inicio a la disertación del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a iniciar la presentación y después seguramente nos vamos a encontrar en un espacio de reflexión. Así que iniciamos. Bienvenidos a todos nuevamente. Bueno, iniciamos comentando un poco la nomenclatura que tenemos en relación a esto. Seguramente en los nuevos textos van a encontrar nuevas siglas que tienen un significado similar. Simplemente se presentan de otra manera. Así que bueno, esto tiene que ver con la cultura de terapia de infusión, cómo se va actualizando. Por ejemplo, definimos a los dispositivos de acceso vascular como DAP, dispositivos de acceso vascular central, CD, DAP. Antes le decíamos CBC, los catéteres centrales de inserción femoral, los catéteres centrales de inserción central, entre otros. Estas siglas las van a encontrar en los nuevos documentos que se van generando en el futuro, ¿no? Así que nos tenemos que acostumbrar a las nuevas tecnologías y bueno, estos son facilitadores que nos acercan, ¿no?, los recursos de la tecnología. Nosotros principalmente tenemos un universo de distintos dispositivos vasculares. Silman, entre otros, tiene distintos dispositivos vasculares. Entre ellos podemos mencionar catéteres epicutáneo cava, catéteres de PIC de un lumen y de doble lumen, de poliuretano, catéteres cortos, catéteres semi-implantados y cámaras totalmente implantadas. El universo es grande, pero las intervenciones para el mantenimiento y aseguramiento de la permeabilidad de los dispositivos son similares en muchos de estos. Haciendo referencia a esta, vamos a marcar como ejemplos algunos detalles importantes. Principalmente vamos a hablar de un universo de catéteres que son con los catéteres que comúnmente nos vamos a encontrar a diario, que son los catéteres punta abierta. Cuando nosotros internacionalmente nos definimos un catéter venoso periférico o central, tiene relación esto al posicionamiento de la punta más distal del catéter, que debe estar en la unión de la vena cava o el atrio de la aurícula derecha. Yo así les muestro una figura donde muestro dos tubos, que son dos catéteres del mismo calibre o diámetro externo, pero a consecuencia de esto, estos están construidos de materiales diferentes que tienen distintos componentes. En la imagen de la izquierda podemos decir que tenemos un catéter de poliuretano, es un catéter elastomérico, tiene determinada resistencia y compliance. Como este catéter es más resistente en su construcción, voy a ganar en paredes más finitas, pero voy a tener muchísima más luz interna, o sea que voy a tener mayor velocidad de infusión y menos resistencia en el tubo. Al lado tenemos el mismo catéter, de un material diferente que es una silicona de alto grado médico, como los distintos productos de Silmac, pero a consecuencia de este es un catéter que es más elastomérico, tiene menor resistencia en esta situación de la práctica clínica y a consecuencia de esta nosotros vamos a perder luz interna. ¿Qué quiero decir con esto? Que siendo los dos catéteres del mismo calibre, del mismo diámetro externo, este catéter de silicona a consecuencia va a tener mayor resistencia y menor velocidad de infusión en relación a la longitud del dispositivo. Tenemos otro grupo de catéteres, entre ellos porque hay diferentes diseños de dispositivos vasculares, que son los que conocemos como punta Grosjean, punta valvulado cerrado, que estos catéteres funcionan con diferentes gradientes de presión. Si tenemos un catéter que nosotros, con presión negativa, se genera la apertura de la válvula, y tenemos, en el caso que tengamos que tomar alguna muestra de laboratorio, un homocultivo, entre otros, después nosotros ejerciendo presión negativa
en esta situación de la práctica clínica se genera la apertura o viceversa, y ante ausencia de presión no tenemos ninguno de estos factores presentes, ¿no? Ni tanto aspiración ni perfusión en esa luz del catéter hacia el sistema. Esto es importante tenerlo en cuenta, lo que les comentaba recién, porque los catéteres punta abierta están al acecho, ¿no? Esperando la oportunidad que por diferencias de gradiente tengamos un escape al exterior por los accesos de comunicación de hacia la vena cava, y esto puede tener implicancias en el cuidado del dispositivo, por eso tenemos que tener entrenamiento. Aquí simplemente les muestro en las publicaciones de INS que solamente se deben dedicar a esta práctica clínica aquellos profesionales, tanto enfermeros como médicos, que tengan las competencias. Y aquí yo siempre les marco muy bien esto, y esto tiene relación que un área de expertise o la competencia se desarrolla, o es esa habilidad clínica que podemos desarrollar sin la intervención de una supervisión o de un tutor, ¿eh? Cuando nosotros tenemos el conocimiento en ese marco clínico del saber y el saber hacer, podemos realizar esa competencia con alta eficiencia. Estos dispositivos vasculares, como en todo, los profesionales, para estar sintonizados en un mismo idioma, tanto enfermeros como médicos o técnicos, si hicieren de acuerdo a la región algún registro, tenemos que documentarlo realmente, todos los componentes. Este es un mero ejemplo donde documentamos el calibre del catéter, el tamaño de la cámara, si fuere, ajuste del catéter por corte, el volumen de lavado o el priming, la placa radiológica que debe incluir todo el tórax del paciente, y dependiendo el catéter o la técnica de inserción de los miembros superiores, o todo el trayecto del catéter, y puntualmente ver el sitio de inserción donde está localizado para poder tener ya sea un diagnóstico médico o un diagnóstico de enfermería en esto de los procesos de valoración, ¿no?, que tenemos en nuestra área disciplinar. Establezca el paso a paso del estado de funcionamiento del dispositivo vascular, máxime la intervención que le vamos a realizar nosotros dependiendo de las drogas que vamos a infundir. Durante el lavado inicial aspire lentamente el dispositivo de acceso vascular. Aspirado de sangre sin resistencia debe tener el color y la consistencia de la sangre entera, ya que ese es un componente importante en la evaluación. Fíjense en que nosotros en los procesos de atención de enfermería valoramos, etiquetamos, ponemos un diagnóstico, planificamos, ejecutamos y tenemos una evaluación en referencia al dispositivo que nosotros estamos observando, mirando, que puede ser un SILPOR, un catéter semi-implantable, un VitaPic, entre otros. Después, en las intervenciones de los dispositivos vasculares, tenemos que tener muchísima precaución para no hacerle daño a las luces, a estos componentes que son significativamente importantes. No es que las jeringas rompen los catéteres, son las intervenciones que realizan los profesionales y que no tienen reparo o cuidado, porque no están familiarizados o porque las desconocen. La principal recomendación para el cuidado de las luces de los dispositivos vasculares, y particularmente aquellos dispositivos que son más sensibles, como los dispositivos siliconados, cámaras implantables, epicutáneo cabo, catéteres de PIC, tenemos que tener principal cuidado con esto, porque a veces las presiones a las cuales sometemos los dispositivos generan obstrucción, disfunción o ruptura de esto. Puede ser desprendimiento de la cámara o estallido en el segmento exterior del catéter por una mala intervención, un mal procedimiento con jeringuitas, perdón, de menor calibre. Lo que importa acá no son los centímetros cúbicos que contiene la jeringa, sino que el cilindro de esa jeringa debe corresponder a una jeringa de 10 mililitros. Entonces, cuando presionamos el pistón, generamos menos presión y menos daño intraluminal al catéter particularmente. Aquí vemos una intervención de un dispositivo vascular. Por eso es importante, cuando nosotros nos llega cualquier dispositivo, es más allá de los procesos que nosotros hacemos de visualización de la herida quirúrgica, si el catéter es permeable o no, tiene resistencia, que quizás lo más importante de esto es entender que un dispositivo vascular que recién viene de quirófano y no tenemos la placa, es importante precisar nosotros en todo su trayecto si estos componentes del catéter o la cámara no están desprendidos, no están acodados, no están mal posicionados. Acá, por ejemplo, vemos un catéter que está implantado, en este caso una cámara totalmente implantada, que está desprendida del catéter propiamente dicho, ¿eh? Esto es un postquirúrgico inmediato de un paciente que nos llega a la sala en el postquirúrgico. Nos encontramos con esta situación de la práctica clínica y tomamos esta placa porque a veces pecamos en estas situaciones
que cuando nos llegan los pacientes de quirófano no vienen con la plaquita, entonces nada, hablamos con el clínico o con el médico tratante, le solicitamos una placa, porque el catéter nosotros podemos pensar que está permeable, podemos tener acceso a la cámara, pero está desprendido, y si administramos una droga, por ahí no tenemos retorno. El que no tiene mucha experiencia y no lo confirma de esa manera, puede entender que sí que está permeable, pero la mejor implicancia o la mejor práctica clínica es siempre pedir una placa de control, si no la tenemos en el registro, para valorar completamente y entender si este catéter está funcionante o disfuncionante. Entre tantas cuestiones, vieron que yo les hablaba de nomenclatura y cuando empezamos en la charla veíamos un pin-off, que es el pinzamiento que se genera en la articulación escápulo-humeral con la primer costilla. Esto puede tener que ver simplemente con la compresión o la ruptura, y con esto la disfunción del dispositivo. Por eso siempre es importante visualizar, máximo en aquellos pacientes que no conocemos, en aquellos pacientes que son nuevitos, que recién nos ingresan, tenemos que tener todo un componente de imagen, de reporte del cirujano, de cuánto carga, si lo lavaron. Por ahí no hay hábitos y costumbre de hacer esto en los distintos equipos médicos, y nosotros en la práctica clínica vamos a tener que ir a esta situación de tener que medir el catéter para saber cuánto es el priming, cuánto es la carga, porque no es lo mismo hacerle 3 o hacerle 5 centímetros, ¿no? Esto hablando siempre cuando vamos a hacer un sellado del dispositivo, en pacientes que por ahí tenemos implicancias graves si hacemos un proceso o una intervención que no es la deseable, porque estamos ingresando soluciones heparinizadas, dependiente de la región, a 0,50 o a 100 unidades mililitro o centímetro cúbico que ingresan al sistema. Por eso es importante saber cuánto carga la cámara a partir de una vez que está habilitada, con su prolongador inclusive, hasta su punto de conexión con la jeringa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces podemos generar algún tipo de daño hematológico, y ni hablar si nosotros tenemos un diagnóstico de un catéter obstruido y aplicamos un fibrinolítico sin saber cuánto carga. Por eso no es lo mismo hacer 3 centímetros que hacer 5 centímetros, tanto sean de soluciones heparinizadas como de fibrinolíticos. Bien, nos vamos a enfrentar también a distintos tipos de obstrucciones. Estas obstrucciones pueden ser parciales o completas. Esto tiene que ver también, nosotros cuando enfrentamos un paciente y nos hablan que tiene una obstrucción, lo primero que hacemos es tratar de recabar la mayor cantidad de datos que tenemos. Y entre estos datos es muy importante saber qué tipo de obstrucción es. ¿Es una obstrucción por fibrina, porque el paciente hizo algún movimiento, estaba con tos, se movilizó al baño, se le desconectó el sistema, entre otras, o es una mezcla incompatible? ¿Por qué es importante esto? Primero, porque nosotros sabemos fehacientemente en esta intervención de enfermería que ejecutamos nosotros en la práctica clínica a diario, sabemos cuál es el componente al cual nosotros tenemos que desobstruir, entendiendo lo que le pasó al enfermero, ¿no? Puede ser una mezcla incompatible porque no lavaron bien y estaría pasando una nutrición parenteral total y le administraron un fármaco que era incompatible a los componentes, y esto es una obstrucción completa. Puede ser un proceso de mal cuidado o mal service, ¿no? Porque a veces no estamos acostumbrados y todos entendemos que sabemos, pero por eso tenemos que consultar siempre al equipo de expertos, a los equipos de terapia de infusión, que ahora seguramente son muy populares en todos los espacios de salud, clínicas, sanatorios, y hospitales generales, públicos y privados. Así que estas son competencias realmente que tenemos que tener. La obstrucción parcial es un acúmulo de situaciones de la práctica clínica que puede deberse a sedimentos o simplemente a procesos de sedimentos de fármacos, otra fórmula o un service deficiente. La solución, en este caso la obstrucción completa, se debe ya sí a la obstrucción completa del pasaje por presión positiva a través de la luz y aspiración en presión negativa. Y esto es un componente que nos disfunciona totalmente el dispositivo vascular, y tendremos que ver si esto es mecánico o se debe a alguna respuesta de fibrina o una mezcla incompatible. Por eso tenemos que tener un diagnóstico preciso, y ante esta situación siempre pedimos una placa y vemos un todo del dispositivo vascular para entender qué está pasando con este. Acá tenemos una obstrucción que es particularmente una obstrucción rara, que los que más estamos involucrados en esto la vamos a ver muy seguido, que es una obstrucción, por ejemplo, vamos a detallarla. En la imagen de la izquierda, esa imagen grisácea que tiene ahí, tenemos un catéter, y particularmente pasa esto en los catéteres semi-implantados, puede pasar en algún portal y en algún catéter de silicona del tipo de PIC. Cuando nosotros ejercemos presión negativa con una jeringa de gran cilindro, lo que hacemos es colapsar la estructura del catéter.
Entonces, si queremos tomar una muestra, no lo vamos a poder hacer porque hacemos demasiada presión negativa y nos colapsa el sistema. Acuérdense en que el catéter, la punta del catéter, debería estar ubicada, en este caso, si hablamos de catéteres venosos centrales, en la unión de la vena cava y la aurícula derecha, y si acá hablamos de catéteres de línea media, por fuera del emitora, o sea, por debajo de la articulación escapulohumeral, como para dar un referente general. Se forma una vaina que caprichosamente, cuando nosotros hacemos presión positiva, se despega del cilindro del catéter y permite el paso de soluciones a través de este. Y cuando nosotros ejercemos una presión negativa, se va a succionar, colapsar y funciona como un tapón. Por ejemplo, en un catéter semi-implantable o en un portal no podríamos tomar, o en otro catéter, una muestra de retrocultivo, ¿no? Y acá nos preguntamos, ¿qué pasa con esto? El catéter disfuncionó, está tapado, pero lo curioso de esto es que puede infundir, estará fuera del acceso vascular, no, el catéter está bien, ya aquí el proceso con un diagnóstico médico y con una placa y bueno, con los especialistas que nos dedicamos a esta, en estas cuestiones a diario, vamos a resolver a través de una indicación médica y con equipo de personal altamente especializado, con competencia, que se dedican a terapia de infusión, según indicación médica, como le decía, poner el antídoto, que tenemos que entender si es fibrina o es una mezcla incompatible, y para esto tenemos distintos antídotos que seguramente lo vamos a charlar en otra presentación. Lavado y bloqueo. Bueno, aquí considere que en la práctica clínica, si la droga que está infundiendo contiene destroza al agua al 5%, es incompatible con solución fisiológica. ¿Esto qué quiere decir, por ejemplo? Vamos a adelantarnos un cuadro. Estos son recomendaciones internacionales que nosotros las compartimos a través de la página de ATISPA, en este caso que somos subsidiarios de INS, como de otras sociedades científicas también que compartimos el conocimiento, lo construimos juntos. En términos generales, para el profesional que no tiene las competencias, la referencia es LAVE con solución fisiológica al 0,9%. Pero acá tenemos que regirnos por las normas específicas que tenemos en nuestra institución y son las que tenemos que respetar. Y con la tabla de compatibilidad de fármacos que esta institución nos brinda. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es que si yo tengo una solución de anfotericina infundiendo y tengo contenido de anfotericina en el tubo, bajo ningún punto de vista puedo meter solución fisiológica o infundir solución fisiológica, porque es una solución incompatible y puede generar disfunción a través de un cemento que se forma. Entonces, lo que debo hacer primero es tomar solución de destroza al agua al 5%, conectarla con todas las técnicas y normas, con la técnica de no volver a tocar, reservando estos puntos claves para evitar contaminantes, infundir, lavar el catéter y después para que no queden restos de destroza dentro del tubo, ahí sí, nosotros lavamos con solución fisiológica una vez que no existe presencia de anfotericina. Allí les puse como importante unos puntos que tienen que ver con esto. Considere jeringas precargadas, lave con solución fisiológica al 0,9% si está indicado o corresponde, por lo que recién mencionamos. Lave con volumen mínimo de la luz del catéter o el doble de la carga si son soluciones limpias o soluciones blancas que no contienen ningún componente, por ejemplo, de fibrinolítico, fármacos o heparina. Y considerar volumen con el calibre del dispositivo de acceso vascular, que esto tiene que ver cuánto carga ese prímil, la longitud del catéter, la edad del paciente, las patologías a tratar y los grupos etarios, ¿no? Que esto es muy importante porque si no sobrecargamos un paciente. Si es muy pequeñito, tenemos una cantidad determinada para infundir y piensen en un paciente adulto que sufre o padece una insuficiencia cardíaca o tiene restricción porque tiene una insuficiencia renal, tenemos que ir con mucho cuidado. Bueno, estas técnicas de salinizar, no las técnicas de sellado, tiene que ver con esto: salinizar, lavar, administrar la droga y volver a lavar con la solución que requiere. Lavado y bloqueo: los dispositivos de acceso vascular se aspiran y lavan para obtener un retorno de sangre antes de cada infusión y así evaluar en función del catéter y prevenir complicaciones. Cabe destacar acá que dependiendo del catéter, las características, la luz y el calibre, estos catéteres por ahí tienen inconvenientes. La mayoría de los catéteres punta abierta son para tratamiento, no para diagnóstico. Por ejemplo, catéteres en neonatología de un pelito que llaman del pelo, que tiene un freno 1,9 y catéter de 2 fren de silicona, la verdad que en la práctica clínica la principal recomendación es no tomar muestras, porque si tomamos muestras vamos a tener en un largo trayecto, en un rulo, un componente de fibrina que puede solidificarse y entonces ahí vamos a tener grandísimos problemas para permeabilizar el catéter porque se puede obstruir. Bien. Establecer protocolos estandarizados para las soluciones de lavado y bloqueo dentro de cada organización, cumplir con nuestras normas en forma estricta,
Utilice un volumen mínimo igual o al doble del volumen interno del sistema o del catéter, que estas son las principales recomendaciones que nosotros debemos tener en cuenta para evitar depósitos intraluminales del dispositivo, ya sean de sedimentos de fibrina o de químicos. Factores a tener en cuenta a la hora de elegir el volumen de lavado. Como lo veníamos hablando recién, incluir el tipo y tamaño del catéter, la edad del paciente, la patología que se trata, tipo de terapia de infusión que se administra, como por ejemplo infusiones de componentes sanguíneos, toma de muestras de sangre, otra vez se lo repito aquí, dependiendo del catéter, nutrición parenteral, medios de contraste, si el catéter está preparado, porque yo el catéter no tan solo lo puedo obstruir, sino lo puedo romper, si no es un catéter de alta presión, que puede resistir presiones mayores a 300 psi en una bomba de contraste, sino ya ahí tengo que tomar otras precauciones porque tenemos que analizar qué catéter tenemos y no todos los catéteres son aptos para ser conectados a bombas de alta presión. No solamente lo obstruimos, arruinamos la luz del dispositivo vascular, sino que lo estallamos, lo rompemos, lo disfuncionamos y el paciente debe ir inmediatamente al quirófano. Y en muchas situaciones de la práctica clínica, estos pacientes no están en condiciones de ingresar nuevamente a un quirófano. ¿Bien? Otras soluciones viscosas requieren de volúmenes de lavado más grandes, por ejemplo, la sangre que tiene determinadas características de viscosidad y adhesividad, que es un componente que hay que tenerlo en cuenta y tomar precauciones dependiendo del catéter. Considere la posibilidad de enjuagar los lúmenes del catéter multilumen después de obtener muestras de sangre y hacerlo con la técnica adecuada. En esta situación de la práctica clínica lo vamos a ver, que es la técnica de presión positiva con flujo intermitente. Catéteres arteriales, se utiliza una solución que contenga heparina, como por ejemplo, y esto acuérdense siempre que tiene que estar ajustado, no a lo que les digo yo o a la que dice la evidencia internacional, sino ajustarse a lo que dice la norma de nuestra institución. A título de ejemplo, una unidad mililitro de heparina se utiliza generalmente en poblaciones de pacientes adultos y en pacientes más pequeños 0,5, pero esto tiene que ver no tan solamente con lo que yo les cuento aquí, sino con las normativas que ustedes tienen en cada centro. Estas infusiones pueden ser intermitentes o continuas para mantener la permeabilidad de los catéteres arteriales utilizados para la monitorización hemodinámica, y la decisión de usar o no heparina o cloruro de sodio sin conservantes tiene que ver con cada institución y con cada protocolo que debe estar estandarizado. La infusión de heparina debe basarse en el riesgo clínico de oclusión del catéter, el tiempo que se requerirá el catéter arterial y las características del paciente, por ejemplo, la sensibilidad a la heparina. En términos generales también tenemos que nosotros respetar los derechos del paciente. Acá yo les muestro el Código Civil de la Nación en el caso de la región de Argentina, pero en otros lugares también el consentimiento informado, pero cabe destacar consentimiento debidamente informado. Donde nosotros en la práctica clínica le tenemos que pedir el permiso al paciente, informarlo de lo que vamos a hacer, en este caso que sean adultos, adultos responsables, que tengan curadores, o en este caso los padres de estos pacientes que son neonatos, pacientes pediátricos, lactantes, adolescentes, preadolescentes, tenemos que infundir que vamos a utilizar una solución biológica, ¿no? Informar a los pacientes posibles conflictos religiosos relacionados, perdón, a la utilización de heparina derivadas de animales. Estas pueden ser porcinos o bovinos. Por eso tenemos que ir con mucho respeto, los tratamientos tienen que ser humanizados y nosotros no podemos tomar acciones de enfermería que implican cambios de cultura en este paciente que después lo pueden afectar. En su lugar, use cloruro de sodio al 0,9 sin conservantes en esta población de pacientes y obtener el consentimiento informado, no tan solo consentimiento informado, sino consentimiento debidamente informado, donde al paciente se le cuentan estos detalles que son relevantes. Lavado y bloqueo. En el caso de los catéteres venosos periféricos o catéteres de línea media, no se utiliza una infusión intermitente. Considere la posibilidad de retirarlos rápidamente en caso que deban mantenerse o bloquear al menos una vez cada 24 horas, ¿no? Como principal recomendación para evitar complicaciones. El volumen de la solución de bloqueo debe ser igual al volumen interno del dispositivo de acceso vascular y de los dispositivos complementarios más un 20%. Allí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de catéteres cortos, un catéter que puede ser un catéter arterial radial con restos de fibrina, y dispositivos complementarios que vienen como circuitos integrados en circuitos cerrados, los dispositivos como el CATIP que presenta Silmac. Jeringas comunes. Acá tenemos que nosotros reflexionar. La verdad que yo a los estudiantes de la universidad y a los colegas que por ahí nos tomamos un café a diario, a los profesionales médicos, les digo que yo egresé en la década del 80.
Si me hubiera quedado con esa información, mi título tenía vencimiento. Por eso lo importante de esto es vincularse con sociedades científicas que en este caso los vinculen a la terapia de infusión y tengan que ver con la práctica clínica diaria, ¿no? Estudios basados en investigación nos hablan de esto, cómo prevenir el reflujo, particularmente los catéteres más pequeñitos, que son aquellos catéteres llamados un pelo, o que son catéteres menos de 2 Fren. Ustedes, para que se puedan imaginar, un catéter en neonatología, el catéter tradicional es el catéter de un French o el catéter de 2 Fren. En el caso, para yo poder significarlo, les digo que un catéter de 3 Fren tiene un diámetro externo de 1 milímetro. Y ese milímetro, la luz interna del catéter, dependiendo del material, son décimas de milímetro. Para que nosotros podamos entender qué tan finitos son estos catéteres y las implicancias en la práctica clínica que tienen las diferencias de presiones. Tenemos que tener siempre presente la física, que por diferencia de gradiente van a implicar en la forma que nosotros vamos a cuidar este dispositivo vascular. En las jeringas tradicionales, no importa que estas jeringas tradicionales sean a presión, slip o que sean Luer Lock. En las jeringas tradicionales que no están preparadas para la práctica en terapia de infusión, nosotros cuando hacemos en infusión presionamos el émbolo de la jeringa y cuando vamos a llegar al final nos tenemos que detener antes del recorrido. Esto siempre y cuando sea una solución de lavado. Si nosotros tenemos un fármaco que vamos a aplicar, llegamos hasta el recorrido, volvemos a conectar la jeringa en flujo laminar para hacer el lavado en presión positiva, pero este vástago, el émbolo particularmente, evitamos llegar al final del recorrido. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esta principal recomendación? Porque si nosotros llegamos al final del recorrido en forma imperceptible, llega, se chupa, rebota hacia atrás y hace una aspiración negativa. Esto nos va a generar a nosotros un retorno de fibrina dentro de la luz del catete y con consecuentes intervenciones periódicas que hagamos en el dispositivo, podemos tener disfunción del catéter por migración de fibrina en la luz del dispositivo. Entonces, como principal recomendación, si tenemos jeringas convencionales, evite la compresión de la junta del vástago del émbolo, y esto es succión por rebote que nos va a impactar en el dispositivo, lo que tiene que ver el cuidado en esta situación de la práctica clínica y oportunistas obstrucciones de la luz del catéter. Bien, considere usar siempre jeringas precargadas, hay jeringas de diseño, no vamos a hablar marcas comerciales, pero bueno, la principal idea de esto es tener en cuenta siempre qué dispositivos usamos y conocerlo, tener nosotros el reporte de qué jeringa es, de qué tipo es, de qué conectores tenemos en línea, qué características tiene, son tabicados, son valvulados, qué características tienen estos dispositivos que nosotros insertamos en los circuitos cerrados. Y como una consideración principal, les digo que entre más dispositivos nosotros agregamos o sumamos a nuestra línea, esta línea se transforma en una situación de mucho peligro si no sabemos qué características particulares tienen estos dispositivos que nosotros vamos incorporando. Por eso siempre tenemos que respetar en todos los aspectos las características que tienen estos dispositivos vasculares, ¿no? Perdón, estas tecnologías que incorporamos para poder entender. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Son presión positiva, son presión neutra, son jeringas precargadas, son posiflow, entre otras? Dentro de las consideraciones generales, por ahí tenemos catéteres multilumen y particularmente los catéteres semi-implantados, son catéteres de silicona. Hay algunos catéteres de tesio también que tienen otras características que son para pacientes que se dializan, pero particularmente estos catéteres que son más dóciles. A veces en la práctica clínica, cuando nosotros realizamos una intervención, ¿se acuerda que yo les decía que si tomamos una jeringa de un cilindro de 10 y aspiramos con fuerza, va a colapsar la luz? Bueno, en esto lo tenemos que tener en cuenta también porque estos catéteres, particularmente por la longitud que tienen y el material que están construidos, son muy dóciles y podemos generar una obstrucción por colapso de la línea. Si no hacemos esto, y por ahí en la práctica clínica tenemos la recomendación de nuestras normas, o nosotros tenemos el conocimiento por el área de expertez, utilizamos una jeringa más pequeña, no se va a colapsar. Pero cuando aspiramos, y por ejemplo por la otra luz que no estamos tomando el retrocultivo del catéter, tenemos pasando una nutrición parenteral, por vaso comunicante, porque las dos puntas del catéter salen en el mismo espacio, un acceso vascular que está restringido, hay hemodilución, pero a veces por afinidad aspiramos el contenido de la otra luz. Entonces nosotros por ahí podemos pensar que el catéter está roto, pero aspiramos la otra luz porque están muy cerquita una de otra. Entonces cuando nosotros vamos a hacer una muestra de retrocultivo y tenemos pasando, por ejemplo,
una nutrición parenteral o algún otro fármaco por la otra, como son vasos comunicantes en esta situación de la práctica clínica, deberíamos clampearla para de esta manera no tener desconfianza. Esto se los digo porque a veces en la práctica clínica, perdón, pasa, tomamos una muestra por algo, una extracción de sangre y nos viene contenido de nutrición parenteral y decimos, uy, el catéter está roto. No, no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver con otra situación de la práctica clínica que es la que les contaba en este momento. Bien, consideraciones de conexiones. Bueno, las conexiones roscadas siempre previenen riesgos biológicos. Prevenir la exaginación en caso de desconexión involuntaria en cualquier aparato o dispositivo complementario. Por eso es importante tener que todas las conexiones de los circuitos parenterales sean a roscas. Y en esto tiene que ver que, o sea, los procesos humanos del cuidado, la visualización del paciente, el contacto con el paciente y el acercamiento nunca van a ser reemplazadas por la tecnología. Así que aquí es altísima la responsabilidad que tenemos en pacientes que están conectados a algún dispositivo de circulación o que tienen catéteres arteriales, que por accidentes se pueden desconectar si son a presión y nos pueden traer grandísimos dolores de cabeza, no tan solo a nosotros, sino implicancias en el cuidado de la práctica clínica en el resultado del tratamiento del paciente. Así que con esto tenemos que tener mucho cuidado y prestar muchísima atención y las tecnologías, acuérdense siempre que no reemplazan la visualización, el contacto humano y los diagnósticos de enfermero, principalmente en estas cuestiones del cuidado humanizado. Bueno, como recomendación principal, no realizarlo de esta manera. Tenemos riesgo de eclampsia, riesgo de accidentes de punción. La aguja utilizada se considera contaminada, hay que usar campanas de flujo laminar, entre otras tantas situaciones que seguramente enfermeros en control de infecciones del otro lado pueden hacer recomendaciones desde su área de expertise. Bloqueo y lavado. Volvemos acá con un poquito lo que hablábamos antes, que es el volumen de la solución de bloqueo debe ser igual al volumen interno del dispositivo vascular. Si no está registrado o no sabemos cuál es, lo podemos medir. Seguramente vamos a tener oportunidades de hacer algún tipo de taller en relación a esto también. Las características del flujo durante la inyección provocarán inyección en el torrente sanguíneo de solución de lavado, por eso tenemos que saber nosotros qué estamos infundiendo y cuál es la longitud del dispositivo que tenemos delante de nosotros, si es un implantado, un catéter corto, un semi-implantado, un catéter de Swan-Ganz. Hay muchísimos catéteres que son no tan solo de tratamiento, sino también para diagnóstico, ¿no? Y en cuanto esto, pensando nosotros en cuál es el posicionamiento de la punta del catéter, y en esto nosotros tenemos que ser asertivos. Necesitamos un equipo médico que esté relacionado, que tenga las competencias, como así también de enfermería, perdón. Y los catéteres venosos centrales son centrales sin importar la técnica de inserción si están colocados en la unión de la vena cava y la aurícula derecha. Y deben estar ahí. Si no, no son centrales. Y si están en otro lugar, los debemos retirar hasta posicionarlos como si fuera un catéter de línea media, ¿no? Porque en esto hay intervenciones que tienen que ver nuevamente con la física, porque tienen el volcado de distintos flujos sanguíneos, por ejemplo, vena yugular interna, vena yugular externa, la vena subclavia u otras que vienen al tronco del otro emitora. Entonces el catéter debe estar posicionado en un lugar y no puede ser cualquier lugar, ¿correcto? Vamos hasta aquí. Recordar, particularmente que estos son catéteres punta abierta, los que estamos hablando ahora principalmente que requieren de mucho cuidado de mucho cuidado de enfermería, porque por diferencias de gradiente están esperando la oportunidad en ese movimiento y región de alta presión es cuando, por ejemplo, realizamos el movimiento de contracción isobolométrica de la aurícula derecha, va a eyectar en la primera ventanita o gradiente donde tengo menos presión. O porque el paciente, a veces en la práctica clínica, me pregunta, ¿cuál es el goteo mínimo que lo puedo dejar? Y la verdad que si tengo un paciente, un niño que estamos lactando, que toma el pecho materno, que se mueve, que se llora, no podemos poner en los más pequeñitos, los catéteres más pequeñitos, un flujo determinado, porque no sabemos cuál es la presión que va a ejercer en esa luz del catéter. Entonces estas cosas las tenemos que tomar en cuenta, tenemos que hacer una valoración, no tan solo los dispositivos, sino en el contexto general donde está inserto este paciente. Si es un paciente, por ejemplo, en pediatría, que la mamá le hace UPA, que le va a hacer una higiene, tenemos que educar a la mamá para que no traccione el catéter, no lo sumerja entre tantas cuestiones, o que no pare la bomba, porque por ahí es un adolescente, lo acompaña al baño y se desenchufa la bomba y la apaga. Entonces, estos procesos de educación y cambios de cultura los tenemos que vincular con el entorno del paciente, en este caso con la familia o los cuidadores, ¿no? Mantenimiento de catéteres completamente implantados. Use cloruro de sodio al 0,9%, acuérdense lo que habíamos relatado anteriormente de acuerdo a la intervención.
Extender el lavado y mantenimiento cada 3 meses con 10 mililitros de cloruro de sodio a 0 o 0,9, 3 o 5 de heparina con 100 unidades. Y acá volvemos de nuevo que no es aplicar 3 o 5 mililitros. Tenemos que saber cuánto carga la cámara con sus prolongadores, qué aguja utilizamos para que no disfuncione, porque por ahí ponemos una aguja corta, el paciente se moviliza, la desplaza y la aguja queda afuera y el catéter se obstruye. Entonces estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta, pero no es hacer 3 o 5 mililitros, sino que particularmente tenemos que saber cuánto carga la luz del catéter, en este caso cuánto carga la alarma, cuánto carga, perdón, la cámara y sus prolongadores para poder instalar las soluciones pertinentes, ¿no? Mantenimientos, técnica de medición y carga, que era lo que habíamos hablado. Acá simplemente les muestro unas imágenes. Nosotros lo que hacemos aquí es el aspirado, retiro del sello parínico, lavar el contenido de sangre de la cámara del catéter y aspirar nuevamente. Cuando nosotros aspiramos, cuando tenemos el mínimo contacto de jeringa en el vástago o en la punta de la jeringa, nos detenemos. Eso va a estar mezclado con una imperceptible cantidad de sangre y solución fisiológica. Cuando hacemos el lavado, en esta figura lo vemos. Y cuando aspiramos, cuando obtenemos el primer registro aquí en la punta de la jeringa, nos detenemos. Volcamos la jeringa con precaución para que no haya un daño biológico y no estemos expuestos. Acuérdense que para todos los procedimientos invasivos tenemos que tener a la mano y colocados perfectamente elementos de barrera y particularmente protectores Total Face. Entonces volcamos la jeringa, leemos cuántos mililitros hay acá y sabemos cuánto carga el catéter, la cámara y o el dispositivo que nosotros vamos a realizar la intervención. Y si este no está marcado, porque a veces se borran esas marcas, lo que hacemos allí es reportarlo en la historia clínica o en los registros de enfermería para que todos los usuarios sepan cuánto carga o cuál es el priming de la luz de ese dispositivo vascular. Acá simplemente para recordar un poquito, tenemos flujo laminar. Acuérdense que cuando nosotros hacemos el flujo laminar, que puede ser, por ejemplo, la técnica SAS, que tiene que ver con esto de salinizar, administrar droga y volver a lavar. A ver, aquí les voy a pasar el videito para que lo vean. Fíjense en cómo es la técnica. Administramos en forma continua, interrumpimos con el clan, evitando llegar al fin del barrido. Lo más importante de esto en esta técnica, lo volvemos a repetir, es administrar con flujo continuo y clampear. Si no hacemos esto por diferentes de gradiente y de presión, inmediatamente vamos a tener retorno de fibrina dentro de la luz del catéter y, como lo vemos aquí arriba, se va obstruyendo mediante hagamos estas intervenciones en la práctica clínica. Estas cuestiones las tenemos que entrenar en simulación de baja fidelidad. A veces nosotros les preguntamos a los usuarios de menor experiencia si lo sabe hacer, nos dicen que sí, y después cuando intentamos nosotros refrescar este conocimiento en el saber y saber hacer, le decimos al usuario hágalo y no lo hace de la manera adecuada y esto conlleva a la disfunción o obstrucción del dispositivo en múltiples procesos, lo vemos una vez más. Aquí vemos que lo importante es al finalizar el recorrido, la suspensión de este a través del clamp. ¿Eh? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, acá tenemos otra cuestión que es para hacer el mantenimiento del dispositivo vascular, que acá ya no vamos a usar ese flujo continuo, que es ese flujo laminar. Acá necesitamos un flujo turbulento para que cuando nosotros hacemos pequeñas compresiones de infusión en presión positiva, la ejecutamos, la interrumpimos, lo que va a generar es turbulencia dentro del tubo del catéter y a consecuencia de esto va a generar desprendimiento de soluciones de lípidos, de fibrina, cuando nosotros hacemos un muestreo o terminamos de aplicar una solución, por ejemplo, rifampicina que tiene mucho sedimento. Vamos a ver el ejemplo. Flujo intermitente a presión positiva y antes de llegar al final, interrumpimos. Esto es súper importante que lo ejecutemos de esta manera, si no lo que vamos a generar es la obstrucción del dispositivo en múltiples intervenciones. Es importante que los nuevos usuarios aprendan esta técnica que es significativamente importante para la vida de la luz de ese catéter, ¿no? Que por ahí, dependiendo de la población, va a necesitar mucho tiempo de permanencia en ese paciente. Conectores y una aguja, esto se habla mucho, todavía no hay la evidencia suficiente que nos diga cuál es el mejor. ¿Ayudan? Sí, sin duda ayudan, pero tenemos que entender cuáles tenemos. Y en esto necesitamos tener todos el mismo idioma. A veces los centros, los hospitales, las clínicas, los lugares donde estamos, van comprando la farmacia lo que puede, pero estos son todos diferentes. Cuando llega al usuario no viene la descripción, porque no está en la cajita, están sueltos en un contenedor.
están fuera de su contenedor original, que es la caja de transporte, y no tenemos las especificaciones técnicas. Los más avesados en esto, los que conocemos un poquito más, por ahí los podemos reconocer, o si no, tendríamos que tomar uno y probarlo, a ver si es presión negativa, presión positiva, o saber si es un Posiflow, por ejemplo, que es una marca comercial, perdón por decirlo. Acá tenemos distintas características que son muy conocidos, no me quiero detener en esto, pero tenemos que conocer qué características tiene cada interfase que colocamos o cada minículo en las líneas o en los circuitos cerrados, porque estas cuestiones son relevantes y son importantes para entender el cuidado del dispositivo vascular que tenemos a cargo, que es portador ese paciente. Acá tenemos distintas tecnologías, no me quiero detener, tenemos tabicados, no quiero nombrar o hacer nombres comerciales, pero estas son las que van a encontrar los usuarios en el contacto, y tenemos que entender para qué sirven, ¿m? Si son de desplazamiento positivo al desconectar o al conectar el flujo bidireccional. Entonces tenemos que entender las particularidades que tienen estos dispositivos, que tienen que ver esto con nuestras competencias, con nuestra área de expertise. Con esto que hablabas en un principio, que la terapia de infusión no está libre a cualquier usuario que pasa por la unidad paciente. Ah, bueno, voy a sacar una muestra de sangre, ah, bueno, le voy a pasar un antibiótico o un fármaco, sino que hay que realmente tener el conocimiento que esto amerita, porque si no podemos hacer mucho daño y traerle muchas complicaciones a ese paciente. Bueno, pongamos a prueba nuestros conocimientos. Llegó el momento del encuentro, bueno, ahora sí, para preguntas, y nos quedamos aquí para charlar un poco. Buenísimo, José Luis. Muchísimas gracias. Muy completa, como siempre, la disertación. Ahora sí, quienes deseen hacer preguntas, recuerden que tienen que levantar la mano, así podemos habilitar los micrófonos y pueden formular su consulta. Igualmente, Ivana, no sé si estuvimos chequeando y si hay alguna Sí, pregunta en el chat para poder ir comenzando con este espacio. sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, acá hay una pregunta. Dice que si están infundiendo inotrópicos por un lumen, si se podría clampear y se podría tomar muestras desde el otro lumen. No, en esta situación de la práctica clínica no, porque casualmente los inotrópicos positivos lo que hacen, si yo los cierro, aunque sea por una fracción de segundo, voy a causar alguna interferencia hemodinámica. Se puede hipotensar, o al contrario, el paciente se puede hipertensar si barro esta situación en la práctica clínica con un fluido. Cuando yo tengo un pasaje de inotrópicos, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque son drogas vasoactivas y afectan la hemodinamia del paciente. Así que en esta oportunidad tenemos que tener mucho cuidado, pero generalmente los pacientes que están siendo portadores de un dispositivo vascular doble lumen y le vamos a hacer un retrocultivo, no son catéteres semi-implantables. Acuérdense que los catéteres semi-implantables son elastoméricos, tienen una resistencia determinada y no son óptimos para presión, para mediciones de presiones hemodinámicas, por ejemplo. Yo puedo tener pasando por una luz medial o distal o proximal, un inotrópico, y en la punta del catéter estar tomando una medición de una presión intracavitaria. Pero no lo puedo cerrar el catéter. En esta situación de la práctica clínica donde tengo drogas vasoactivas como inotrópicos. Perfecto, gracias, José. Acá hay otra pregunta que menciona que en NEO, si tenemos un lumen libre, ¿podemos administrar antibiótico o se necesita colocar vía periférica? No, no, no. Si nosotros, en este caso, un lumen libre, refiriéndonos siempre a un catéter Doble por lumen. ejemplo, doble lumen de poliuretano o de silicona, sin ningún tipo de problema podemos habilitar el otro lumen con cualquier droga que necesitemos infundir. Podemos tener las drogas vasoactivas, y por el otro luz puedo pasar nutrición parenteral total sin ningún problema de compatibilidad o barrido, porque tenemos muy buena hemodilución a través de este dispositivo. Bien. Y si no se utiliza un lumen, ¿cómo se debe dejar para una próxima utilización? Y ese lumen, y para que ese lumen no se obstruya. O sea, ¿cómo de... Muy buena Sí. pregunta, muy buena, No, no. sí, muy buena pregunta. Lo que tenemos que hacer es volver hacia atrás en las filminas. Cuando veíamos la práctica clínica del cerrado de ese lumen, del service o del mantenimiento, tiene que ser cerrado con presión positiva en flujo intermitente, para así evitar, primero, el retorno de fibrina dentro de la luz del catéter por diferencia de gradiente, y para remover todas las cuestiones de restos de fibrina, fármacos o lo que fuere dentro de la luz, para mantenerla permeable con la Perfecto. técnica apropiada. Infundir con presión positiva intermitente, y antes de llegar a la finalización del recorrido del émbolo, finalizar con el clamp. Bien. Después hay otra pregunta que dice si en pacientes neonatales se recomienda tomar muestras mediante el catéter PIC. Muy buena pregunta, ¿no?
de ninguna manera, y como hablamos de neonato, no voy a preguntar el calibre, pero siempre estamos referidos a catéteres de un Fren, 1.9 o 2. Particularmente en catéteres de silicona, no. La principal recomendación, y esto volvemos a la física, tiene que ver con la longitud del catéter, la luz interna, que son décimas de milímetro. Voy a tener mucha resistencia, tanto para la infusión como para la aspiración, y a consecuencia de esto, como la sangre es un tejido que es muy viscoso y adhesivo, voy a tener muchísimos problemas para el lavado, con potenciales riesgos dentro del diagnóstico de enfermería, para renovar la permeabilidad del dispositivo, no mantenerla. Bien. Bueno, la misma persona pregunta, bueno, dice que en su unidad, en pacientes neonatales, se recomienda solo utilizar jeringa de 10 mililitros. ¿Es correcto eso? Sí, es una recomendación que volvemos a esto que tiene que ver con las competencias. Tenemos muchos usuarios que son osados y se animan sin tener el conocimiento. Por esto las competencias tienen que ver con esto, saber y saber hacer. Y es cuando podemos realizar una actividad sin supervisión. La principal recomendación es para que los usuarios generales no le hagan daño a los dispositivos. No es que yo lo voy a romper si uso una jeringa. La voy a romper una jeringa determinada, una u otro. Como principal recomendación es usar jeringas de 10 mililitros, porque voy a evitar la destrucción del catéter, romperlo, porque nada, esto cuando ejerzo determinada presión sobre el émbolo no va a infundir, pero si es una jeringa más pequeña, sí. Realmente los expertos, por ejemplo en neonatología, que tienen mucha experiencia en esto, utilizan jeringas de 1 mililitro, pero para infusiones de droga a 0.1 o 0.2, pero nunca para desobstruir un dispositivo vascular, no importa cuál fuere. Perfecto. Después, la siguiente pregunta es si se necesita heparina para mantener permeable la línea. La línea. Perdón que tenía la cámara apagada, no me di cuenta, recién lo estoy viendo. No hay Perdónenme, problema. no me di cuenta. Bueno, hoy apuntamos en la nueva cultura hospitalaria a la no utilización de heparinas de ningún tipo. Eso Ujú. debería ser. Para esto tenemos que tener un cambio de cultura, tenemos que tener un progreso de educación formal única. Tenemos que renovarlo a través de nuestro vínculo con distintas sociedades científicas en el mundo, las locales, de nuestra institución, formar equipos. Si hacemos las cosas bien, no fuera un requerimiento, pero como todavía estamos en el medio de una cuestión que no estamos todos sintonizados, las principales recomendaciones es usar la mínima cantidad de parina. Las nuevas normas hablan de 50 unidades centímetro cúbico. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que dice que José mencionó la extracción de sangre y le pregunta si se puede realizar desde a un catéter de poliuretano. Extracción de sangre. Muy buena la pregunta. Podemos hacer muestreos de sangre dependiendo del catéter. Particularmente los catéteres de poliuretano como Vitapic, dependiendo del calibre y el entrenamiento o el conocimiento que tenga el personal que realiza esa actividad, lo podemos hacer. No se recomienda en catéteres doble lumen, por ejemplo, de 2 Fren, porque la luz interna de esos 2 lúmenes está acotada porque está dividida en 2 caudales diferentes para mezcla de soluciones incompatibles. Pero en catéteres de poliuretano lo podemos hacer muy bien, particularmente en los catéteres venosos centrales, catéteres totalmente implantados, semi-implantables, el Silpor, entre otros. O el CATIP, Bien. ¿no? Que es otra tecnología de Silmac también. La siguiente pregunta dice si se puede medir la escala de presión venosa central en el catéter de silicona. No, no, porque son catéteres elastómicos que pueden tener acodamientos y tienen una compliance que puede Mm. distenderse y no es conveniente. No existe recomendación para eso. Y acuérdense que si nosotros tenemos un catéter de silicona, generalmente son catéteres de PIC, son largos, y si son elastoméricos como los de silicona, por ahí podemos tener errores en las mediciones. Generalmente las presiones intracavitarias se miden con catéteres venosos cortos, que van en 12 centímetros para pediatría y 22 centímetros para adultos. Bien. ¿Qué tiempo de vida tiene el catéter en el paciente? Bien, no sabemos a qué catéter se refiere la pregunta, pero tenemos catéteres de corta permanencia intermedia y larga permanencia. O sea, los catéteres cortos, como el CATIP, dependiendo del paciente, del tratamiento y sujeto a diagnóstico de enfermería, pueden estar insertados en el paciente hasta 7 días, una semana. Los catéteres de permanencia intermedia hasta 21 días, dependiendo de recomendaciones de cada institución, y los catéteres, por ejemplo, de larga permanencia, muchos meses y años, ¿no? Dependiendo del cuidado, el mantenimiento. Hay que ser muy rigurosos con esto porque tienen muchas complicaciones si no utilizamos máximas barreras, no está normatizado, ¿eh? No estamos sintonizados todos en el mismo procedimiento en nuestra institución. Bien. En neonatos,
El lavado por catéter umbilical venoso. Cuando se realiza, perdón que voy leyendo, José, ¿eh? Sí. Cuando se realiza el lavado de medicación, ¿cuánto tiempo es apropiado infundir el lavado y cómo debe ser? Cuando nosotros, a ver, entiendo que un catéter umbilical no lo vamos a dejar en uso intermitente, o sea que si vamos a hacer un lavado es porque tenemos alguna solución pasando, y cuando el catéter necesita o no tiene requerimiento, debe ser retirado. O sea, es la Claro, técnica SAS, y tiene que ver con lo que carga el catéter y el grupo etario. Estamos hablando de un neonato, no le puedo pasar 10 mililitros y repetir esta intervención 5 o 6 veces, ¿no? Porque trae alguna complicación hemodinámica también. sí, perfecto. Si tenemos un catéter de dos lumen, doble lumen, y uno está obstruido, ¿qué recomienda? ¿Reemplazarlo o seguir utilizando un lumen? ¿Y en qué afectaría a largo plazo? ¿Y en qué afectaría? A largo plazo. Bien, principalmente cuando nosotros, no sé de qué catéter estamos hablando, pero vamos a hablar en términos generales. Puede ser un Sí, catéter implantable, doble lumen, puede ser un catéter venoso central o puede ser un PIC, ¿bien? O un epicutáneo cava, tranquilamente. Si yo tengo una obstrucción y no tengo latido todavía, a veces yo le pregunto a los colegas, ¿con qué se obstruyó? Nadie sabe con qué se obstruyó el catéter. No saben si es un retorno de fibrina, si pusieron una mezcla incompatible. Entonces, si no tenemos el diagnóstico, tenemos que adivinar y con suerte, si tenemos, dependiendo del catéter, si son catéteres de corta permanencia, no le vamos a poner un fibrinolítico y mucho menos si no tenemos el equipo de gente que sepa hacerlo, ¿no? Con rigurosidad, porque tiene alto riesgo. Si queda una luz obstruida, bueno, antes de perder el catéter, lo sellamos y no pasa nada, pierdo la luz de un dispositivo. Eso es el mayor inconveniente. Lo peor que nos puede pasar es romperlo si no tenemos el conocimiento, poner un fibrinolítico y enviarlo a sistema si no sabemos cómo manejar estos productos, ¿no? ah, Que bien, generan lisis, ¿no? Y hemodinámicamente, y dentro del sistema generan muchísimo daño. perfecto. ¿Cada cuánto tiempo o días tengo que permeabilizar a presión positiva el lumen que no se usa? Buena pregunta eso. Si el lumen no se usa, lo primero que tendremos que plantearnos nosotros si necesita el catéter, ¿no? Claro, Principalmente. A veces nosotros tenemos esta suerte con los médicos, con nuestros compañeros de equipo en la práctica clínica, y dice, bueno, dejémoslo un día más, dejémoslo otro día más. La verdad que si el catéter no se necesita, debe ser retirado y estamos hablando de un catéter doble luz. Esto está ceñido al protocolo de cada centro. Entre más intervenimos en un dispositivo, más riesgos inherentes en la práctica clínica tenemos de meter un germen intraluminar o generar un daño. Por eso, si llegamos a este punto, tenemos que tener muchísimo cuidado y tampoco lo podemos hacer con una frecuencia de contacto muy importante. Si está bien cerrado, nosotros lo heparinizamos o no, pero hacemos el cierre en presión positiva, lo podemos dejar de esa manera hasta que tenemos la ocasión de volver a utilizarlo. Siempre primero aspirando en presión negativa, retirando todo el contenido y hacerle el lavado después con solución fisiológica. A veces a nosotros en esto tenemos que tener, perdón, muchísimo cuidado. Y este procedimiento, cuando tenemos catéteres mucho tiempo cerrados o luces mucho tiempo cerrados de un catéter semi-implantado o implantado, tenemos que hacerlo en un lugar de máxima seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Donde tengamos equipos de resucitación cardiopulmonar. El paciente nos puede hacer un shock, nada, una respuesta indeseada a ese proceso de retiro de contenidos de luz, inmigración de algún germen intraluminal y el paciente puede presentar alguna reacción hemodinámica que requiere de intervenciones de equipos de reanimación. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué contexto manipulamos catéteres que están hace mucho tiempo cerrados o vamos a habilitar una cámara que estuvo mucho tiempo cerrada, ¿no? bien. Em, bueno, ahí están consultando sobre el caudal de nuestros catéteres o catéteres de 2 French y de 1,8 French. Yo no sé, José, si vos tenés esa información, si no, en un ratito buscamos una tabla. Joana, si vos me puedes ayudar, para... Claro, Sí, sí, la pregunta no es compleja, sino que tenemos que saber la exactamente, longitud, el material de catéter, no sabemos a cuál se refiere y hay que leerlo bien porque dependiendo de la longitud y el calibre y el material va a ser el caudal o el correcto, primen diferente. exactamente. Bueno, seguimos con las preguntas. Dice infusión, nutrición parenteral y antibiótico de meropenem en un catéter de un lumen de un French. No sé cuál sería la pregunta. No sé si... Sí, Lo podemos,
Sí, lo podemos infundir con indicación médica, no hay ningún problema si no hay soluciones incompatibles. No sé si el catéter es de un Fren, Sí, de un habías French, dicho, ¿no? De un sí, de un Illumen, lumen. entonces, Ujú, un epicutáneo ujú, K o un sí, percutáneo. bien, No hay problema. Si el catéter está centralizado, siempre nosotros hablamos en el supuesto de los casos que el catéter está centralizado, le voy a pasar una droga si es línea media, en consideraciones de dónde está la punta distal del catéter, claro. ¿no? Siempre considerando eso. Bueno, acá hay otra pregunta que dice si, bueno, en el centro donde yo trabajo, esta persona que hace la consulta, utilizan heparina en los pacientes con PIC. Y en otros accesos vasculares, ¿se puede usar heparina? La heparina para desobstruir. Sí, porque dice que en los catéteres PIC no utilizan heparina. Entiendo que deben utilizar solución fisiológica. Y la pregunta Sí. es si en otros accesos vasculares se puede usar heparina. Bien, no me quiero meter en cuestiones de marcas comerciales, pero hay un determinado grupo de catéteres, dependiendo de la marca comercial, que no se necesitan soluciones heparinizadas. Se pueden administrar soluciones de solución fisiológica neutra, sin conservantes, sin heparinas, dependiendo de Bien, la tecnología del dispositivo vascular, ¿no? No quiero hacer mención aquí de marcas. perfecto. Acá dice contraindicada la toma de retrocultivos, entonces de catéter epicutáneo. En ese caso, si se sospecha de sepsis, ¿se retira el catéter y se cultiva la punta? Muy buena pregunta. Depende de los protocolos institucionales. Por ejemplo, en mi hospital no se toma retro, se puede tomar punta de un catéter epicutáneo cava, pero no vamos a tomar retro. Toma punta, se puede tomar un periférico, pero ahí tiene que ver con bueno, el protocolo de cada centro y una cuestión de impacto en costos, ¿no? Y tiene que ver con decisión médica. En términos generales, seguramente todos los usuarios de aquel lado les va a causar gracia, pero cuando el paciente tiene fiebre, lo primero que indica el médico, sin saber, es retirar el catéter. Seguramente nos pasa a todos. Bien. Neonatos, en catéteres de un French, ¿es recomendable infundir suero de lavado continuo si el catéter solo se utiliza para medicación? Bueno, acá la pregunta si está en un cuidado crítico, ¿se da hoy paralizado o va a ser una infusión mínima? Pero dependiendo del grupo etario, ¿hasta cuándo le vamos a infundir una dosis de líquidos que no necesita, ¿no? Claro. Acá hay que tener bien en claro, si usamos barreras máximo, tenemos una norma, tenemos los elementos, ¿cuál es la conducta a seguir? Bien. Eh, para impermeabilizar el lumen en caso de un medicamento precipitado, ¿qué se debe usar o qué hacer al respecto? Bien, si son medicamentos, depende de la región del mundo, tiene antídotos. Por este lado de las Américas del continente, desde Estados Unidos para abajo, no hay antídoto para mezclas incompatibles. Este, están descritos, sí los hay en el resto del mundo. El único antídoto que nosotros podemos nombrar en nuestra región, les vuelvo a repetir, es el fibrinolítico para disolver trombos de fibrina. ¿Hay antídotos para lípidos y para desobstrucción? Sí los hay. ¿Están normatizados en nuestra región? No, no lo están. No sé si a eso responde la pregunta. Y nunca infundir soluciones a presión positiva, cualquiera fuera de estas, para desobstruir la luz de un catéter. Siempre deben ser desobstruidos en presión negativa aspirando. Bien. ¿Recomienda aspirar el catéter antes de administrar algún fármaco? ¿Esta práctica también aplica para catéteres de uno o dos French? Bien, supongo que es una pregunta en neonatología. Sí, No, no es necesario aspirar si sabemos que ese catéter tiene un control, hicieron a la mañana una plaquita, estuvo permeable, no disfunciona, no tiene resistencia a la infusión, no haría falta si estamos seguros que el catéter está bien implantado. Es un riesgo, es más, aspirarlo antes de aspirar a meter una droga. Eso generalmente se hace en catéteres cortos y se hace particularmente que lo hace muy bien la gente que hace quimioterapia diario. Los super especialistas en quimioterapia muy rara vez van a administrar una droga por un catéter corto que ellos no colocaron o no tienen la completa seguridad que está permeable. bueno. Eh, bueno, acá hay una persona que no tiene buena señal, pero dice que si se puede usar para hemoderivados. Entiendo que un catéter PIC debe estar haciendo la consulta. Sí, depende del diseño, depende de la tecnología y el calibre se pueden usar para hemoderivados. Por eso esto tiene que ver con las competencias, ¿no? De qué personal es el que tenemos allí realizando procedimientos a los dispositivos vasculares, si conoce o desconoce de este proceso. Dependiendo del catéter, el calibre y el material y la longitud, podemos o no hacer infusiones hemoderivadas. Podemos hacerlos con bombas de infusión, dependiendo del catéter, que están preparadas para no embolizar la sangre, lo podemos hacer.
dependiendo del catéter. Los más pequeños, la recomendación es no. Bien. Bueno, también de chat, acá dice, ¿por qué se obstruye el lumen cuando se transfunde derivados de sangre? Yo creo que ya lo Debe ser. respondiste. Sí, debe, en un contexto general todos se obstruyen, bueno, Sí, porque hay un mal service, lavado o permeabilidad una vez que finaliza la infusión. El enfermero no vio cuando terminó, volvió a los 10 minutos y el catéter está todo tapado. bueno, ¿qué técnica se puede usar para que el catéter ingrese a la ubicación adecuada y no se acode ni se quede en el trayecto? Bueno, la pregunta es muy abierta. Yo supongo que debe estar referida a un catéter de PIC que se coloca a ciegas. Nada, hay muchas cuestiones de procedimentales, de movimientos de valsalva, rotación del cuellito, compresión del maxilar hacia abajo, pero como son catéteres que son colocados a punta ciega, a ciegas, perdón, con técnica ciega, no sabemos si va al encéfalo, si cruza el otro emitora, si rebotó y fue hacia abajo. Lo vamos a ver con la placa. ¿Se entiende? O sea que más allá de las distintas técnicas y voluntad que tenemos, es muy caprichoso el comportamiento del catéter para que se posicione en un lugar u otro. Sí, en catéteres guiados por ultrasonido u otras técnicas de inserción, ¿no? Bien. Bueno, acá hay otra pregunta, pero que creo que también lo respondiste, igual lo voy a hacer. Dice, si el paciente necesita una transfusión sanguínea y la realizamos a través del catéter, ¿podemos a la vez colocar un antibiótico por otro lumen? Sí, si son catéteres doble lumen no hay ningún tipo de problema, porque hay hemodilución en la punta del catéter. Bueno, eh, Doble lumen con el calibre acorde, ¿no? Siempre relacionado a claro. la tecnología que estamos usando. Esto siempre ténganlo en cuenta, ¿eh? Bueno, acá dice, tenemos problemas con el PIC de 1.9 French, se obstruye. ¿Cómo puedo hacer para permeabilizar? Ya lo mencionaste también, José, si Sí. querés repetirlo, si no, Sí, no, pasamos. pero acá tiene que ver con la práctica clínica del primer momento, el mantenimiento, si está conectado a una bomba, qué solución pasé, cómo hice la técnica SAS o la técnica presión positiva, si vinculo el cierre del clan cuando termino de hacer la infusión. Bien, Eso tiene que ver, sí, ya lo habíamos repetido. perfecto. Eh, Entre el final del catéter y la infusión va un conector. ¿Se debe conectar directamente? No entiendo la pregunta. Yo tampoco. Debe ser si hay conectores entre el catéter, no sé a qué se refiere. El final dice. Sí, un conector 1000 entiendo que es, dice Ajá. eso, o se debe conectar directamente. Ah, bien, no, a ver, esto tiene que ver con las normas. Si usted va a colocar un catéter a una línea que es totalmente cerrada y no debería invadirla y no la va a invadir para hacer ningún fármaco, no va ningún conector entre el catéter, la conexión del catéter y la línea. Si a ahí se refiere a la pregunta. Ahora, si usted por alguna razón lo tiene que desvincular o desconectar para uso intermitente, la principal recomendación, más allá que no hay evidencia que sostiene que estos conectores autosellantes no libren de CLAPSI, es otra, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, eh, ¿hay evidencias de tratamiento de bloqueo con antibiótico ante contaminación de dispositivo implantado? ¿Hay Dispositivo. evidencias de tratamiento de bloqueo con antibiótico ante Sí, contaminación de esos dispositivo implantado? look de antibiótico. Dependiendo cada equipo, a veces los resultados no terminan siendo los mejores, terminan en el reemplazo del reservorio, ¿no? De la cámara en este caso. Hay mucha cosa todavía para investigar y medir. Que se hacen los looks de antibióticos. Ahora el resultado final, hay que ver el paciente cómo responde a eso. Yo lo veo hacer habitualmente, ¿eh? Bueno, A veces terminan en el retiro del dispositivo. claro. Cuando se fractura un catéter, ¿se puede cambiar en el mismo sitio de punción solo con catéter y su guía? Ah, muy buena pregunta esa. Los principales equipos del mundo dicen que hay que usar otro túnel, no deberíamos hacerlo montado sobre la guía, el mismo catéter. Ahora ahí tienen que ver la intervención del Servicio de Infectología y Control de Infecciones. Si es un acceso vascular que viene limpio, no tiene complicaciones, se puede hacer. Como poder hacerse, se puede hacer. Ahora, si debería hacerse, requiere un análisis del equipo de médicos, ¿no? Si es lo más conveniente hacerlo. Eh, Hay otra pregunta que dice, ¿cuántas veces se debe lavar con turbulencia?
Bien, dependiendo del catéter, el grupo etario, en cada intervención que amerite librar restos de sedimento, siempre con Eh, barreras máximas, ¿no? claro. Después dice, cuando colocamos un PIC en miembro superior, ¿cómo debo colocar el brazo del paciente para el control radiológico? Bien. Para el control radiológico, los dos bracitos deben ir al costado del paciente, en aducción, no en abducción, bien pegaditos al costado del cuerpo para ver el trayecto desde el punto de inserción a donde finaliza el recorrido. De esta manera, los catéteres más finitos, hablando de los catéteres de un freno 1.9 y 2, pueden hacer un rulito, se pueden replegar, entonces tenemos que ver todo el circuito. Puede hacer un rulo y sigue avanzando hacia arriba, pero ese detalle de todo el recorrido lo tenemos que tener todo el brazo y todo el tórax y le debemos decir al técnico qué es lo que queremos ver, porque estamos viendo un catéter que tiene menos de 1 milímetro de diámetro externo. Entonces tenemos que contarle para qué y tenemos que tener determinados reparos anatómicos para ver nosotros o entender dónde está la punta del catéter, ¿no? Bien. Después, Estefania dice si podrías repetir el manejo de Parina en catéter PIC, ya que me quedé sin señal. Se quedó sin señal y si se podría repetir. Bien, en un contexto general, las heparinas, como les decía hace un ratito, están pensando los equipos médicos de retirarlo, pero esto tiene que ver con un componente cultural. Hay catéteres que no necesitan utilización de heparinas, catéteres que se cierran solamente con solución fisiológica. Ahora no me voy a detener en la marca comercial de estos productos. Pero cuando nosotros usamos heparina, tenemos que saber cuál es el priming y la carga. La principal recomendación es usar la menos carga de heparina que ponemos, ¿no?, dentro del dispositivo. Las recomendaciones internacionales, pero siempre la debemos ajustar a nuestra norma, hablan que deben ser, para el cierre de dispositivos, 50 unidades centímetro cúbico. Bueno, perfecto. ¿Puede un paciente pediátrico tener un catéter 2 French en piso de pediatría? Eh, ¿Un catéter, un PIC o cualquier catéter? No entiendo. No dice solo Sí. catéter 2 French. Si la pregunta es si un paciente puede ser portador en clínica médica o en clínica quirúrgica de un catéter, de esas características, sí, no hay ningún problema. Si no Bueno, se requiere que retirarlo, obviamente, ¿no? perfecto. Bueno, creo que ya están todas las preguntas en el chat. Algunas son muy parecidas a las que ya respondió José. Así que si alguien más quiere hacer alguna pregunta, por favor habilite el micrófono o escríbala nuevamente en el chat. Queremos agradecer el alto nivel de participación. La verdad que tenemos, José Luis, no sé si lo pudiste ver, pero llegamos a los 500 asistentes en lo que fue la disertación y al momento hay 440 personas conectadas. Así que agradecemos a todos por el interés, la predisposición. Hay gente de todas partes del país y también de países vecinos, así que bueno, agradecemos a todos los que se han quedado a escuchar la charla. Como decía Ivana, si hay alguna pregunta que haya quedado sin responder, porque también tuvimos muchísimas consultas en el chat, les pedimos que por favor la vuelvan a reiterar, así la podemos leer. Bueno, creo que no ha quedado nada más. Muchísimas gracias a todos por estar. La gente, bueno, está dejando un montón de Sí, mensajes. muchos mensajes. No damos a leer todo, pero Sí. bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, si no hay más preguntas pendientes, damos por finalizada la disertación del día de hoy. Muchísimas gracias, José Luis, por tu Un disposición, gusto. por tu charla, por tu disertación, excelente como siempre. Ivana, muchísimas gracias por hacerte cargo del espacio de preguntas y respuestas. Y muchísimas gracias a las 500 personas que estuvieron ahí del otro lado aprendiendo un poco más respecto a lo que es la obstrucción de catéteres.